Bienvenidos a una efeméride con historia. El día 21 de enero del año 1506, en la Ciudad del Vaticano se funda oficialmente la Guardia Suiza. La Guardia Suiza Pontificia es el cuerpo militar que se encarga de la seguridad del Papa y de la Ciudad del Vaticano. Seguro que alguna vez os habéis fijado en estos guardias, porque llevan una vestimenta muy colorida y porque además ese uniforme no corresponde a esta época. Y es que, para hablar sobre su origen, nos tenemos que remontar nada menos que al siglo XV. En aquella época, el Papa Sixto IV se vio en la necesidad de defender el Vaticano de las guerras europeas, y los suizos eran los mejores. Así que firmó un acuerdo con la Confederación Suiza para poder contratar a sus mercenarios. Estos mercenarios suizos habían demostrado ser los mejores durante la Guerra de Borgoña. Esta guerra se produjo entre el año 1474 y 1477. En esa guerra, los guardias suizos acabaron con el Ducado de Borgoña, el gran aliado de Inglaterra en el continente, para su lucha contra Francia en la Guerra de los 100 Años. La Guardia Suiza se instaura oficialmente cuando el Papa Julio II decide contar con un cuerpo permanente ante la amenaza de una invasión francesa. Ese cuerpo permanente inicialmente estuvo compuesto por 150 miembros, todos ellos suizos, y bajo el mando de un veterano capitán llamado Gaspar von Schlieben. La primera acción bélica, ya como un cuerpo permanente, fue el día 6 de mayo de 1527. Esa primera acción servirá para que escriban una de las gestas heroicas de la historia. Os cuento. En esa fecha, el ejército imperial de Carlos V protagonizó el saco de Roma. ¿Qué es esto del saco de Roma? Este ejército imperial estaba formado por 20.000 hombres. Se trataba de españoles y alemanes. Este contingente de hombres pues estaban muy contrariados por el retraso que tenían en percibir las pagas y por la actitud hostil que mostraba Clemente VII. Y es que este papa siempre se decantaba por favorecer los intereses de Francia. Frente a este contingente imperial estaban las tropas que defendían Roma. Estas tropas estaban formadas por 3.000 soldados italianos, por ciudadanos romanos voluntarios que se organizaron en milicias para defender como podían su ciudad, y por la Guardia Suiza del Papa. El día 6 de mayo, el ejército imperial atacó la colina Vaticana. Casi toda la Guardia Suiza sucumbió en las escalinatas de la Basílica de San Pedro ante las tropas imperiales. Para que os hagáis una idea, de los 189 guardias, solamente sobrevivieron 42. Eran muy pocos, pero con gran valentía. Ese valor hizo posible que el Papa Clemente VII pudiera escapar a través de un corredor. A través de él podías ir desde la Ciudad del Vaticano hasta el Castillo de San Angelo. Y allí fue donde se refugió Clemente VII. 1.000 defensores fueron ejecutados, las iglesias y monasterios fueron saqueadas. El día 6 de junio, Clemente VII, acorralado, se rindió y aceptó pagar un rescate de 400.000 ducados y la cesión de algunas ciudades a cambio de su vida. Carlos I no vio con buenos ojos la actitud de su ejército y presentó formalmente sus disculpas ante el Papa. Como gesto de solidaridad, se vistió de luto durante bastante tiempo en recuerdo de las víctimas. Clemente VII, por su parte, intentó tomar decisiones que no contrariaran a Carlos I. Por ejemplo, pues negó a Enrique VIII de Inglaterra la nulidad matrimonial de Catalina de Aragón, porque ésta era la tía de Carlos. En conmemoración de este día en que tuvo lugar el saco de Roma, el día 6 de mayo, los nuevos reclutas que entran en la Guardia Suiza prestan juramento cada año en ese día. Respecto a la estética de estos guardias suizos, pues decir que el uniforme está compuesto del color rojo, amarillo y azul. Y estos colores pues no han sido elegidos al azar. Son los mismos que adornan el escudo de los papas de la familia Medici, entre otros Clemente VII. Existe cierta polémica en cuanto al creador del uniforme, porque unos dicen que fue Jules Ripon quien lo diseñó en el año 1910, otros aseguran que es un diseño de Miguel Ángel, otros que de Rafael,
y otros optan por la vía del medio diciendo que el diseño del Jules pudo ser realizado después de examinar los cuadros de algunos de esos dos pintores. Respecto a los cascos negros que llevan en la cabeza, están hechos de material sintético y fabricados en Suiza con una impresora 3D. Los guardias suizos emplean material moderno en cuanto a las armas. Como arma corta utilizan la pistola y como arma larga el subfusil, aunque de cara al público lucen las alabardas. A los guardias suizos podemos verlos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en el interior de la Basílica o cuidando de que se siga el protocolo en las distintas ceremonias y audiencias papales. Algunos incluso acompañan al Papa en sus viajes internacionales, pero en ese caso van vestidos con atuendo civil. La última intervención militar de la Guardia Suiza fue entre el año 1848 y 1870, cuando tuvo lugar el proceso de unificación en Italia. La última intervención militar fue a finales del siglo XIX, concretamente entre los años 1848 y 1870. En esa fecha fue cuando tuvo lugar el proceso de unificación en Italia. Durante ese proceso, el Vaticano perdió la mayor parte de sus territorios y quedó rodeado por tropas hostiles. La Guardia Suiza, junto a los franceses, se prepararon para la defensa, pero Napoleón III cayó en Sedan y el Papa se quedó completamente solo. Garibaldi entonces se hizo con Roma y las tropas vaticanas fueron disueltas. A partir de esa fecha, la función de la Guardia Suiza se limitará, como he dicho antes, a garantizar la seguridad del Papa y las dependencias vaticanas. No todos pueden optar a ser guardia suizo. Existe una serie de requisitos. Por ejemplo, tener la nacionalidad suiza, profesar la religión católica, medir como mínimo 174 centímetros y tener entre 19 y 30 años. Se prevé que a partir del año 2027, coincidiendo con el 500 aniversario del saco de Roma, pues se admitan mujeres en el cuerpo. Bueno, y un par de curiosidades. A la Guardia Suiza se la considera el ejército más pequeño del mundo, con 110 hombres, y el sueldo que cobran es de 1.500 euros al mes. Y por hoy nada más. Si os ha gustado, le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal, Una efeméride con historia. Hasta el próximo día.